Buenos días a todos. Gracias realmente por acompañarnos en este nuevo podcast. Hoy vamos a tener una gran invitada que hace parte de nuestro libro en la Fundación Traspasando Fronteras, y esta es un testimonio de toda una transformación de una familia que se enferma su hijo de leucemia, y cómo realmente mi Dios toca a esta familia, se transforma. Julián se llamaba el niño, hermanitos de ellos, pero como el amor, abrazando la enfermedad, toda esta familia se transforma. Muere Julián, pero tenemos una gran bendición de que toda una familia se transformó. Gracias, Janet, por aceptarnos la invitación al podcast, por compartir con todas nuestras personas que nos están escuchando este grandioso testimonio. Entonces quiero que te presentes, que nos cuentes cómo llegaste a la fundación, qué pasó en tu familia a través de la enfermedad de tu hermano. Y bueno, adelante. Gracias, primeramente a nuestro Señor y a Mamita María por tenernos hoy acá. Un reencuentro maravilloso. Bueno, Gina, recordar es muy lindo cuando hubo una transformación maravillosa en mi familia. Mi nombre es Janet Ramírez, soy la hermana mayor de Julián, un chico que a sus 13 años se le descubre un cáncer cerebral, el cual empieza un proceso difícil, muy difícil para nosotros como familia. Y bueno, pues dentro de una familia totalmente disfuncional, donde empezamos un proceso a ciegas, médico, un proceso donde no había un proceso espiritual, no había una unión para tener fuerzas para un proceso como este. Hasta que conocimos y, bueno, amamos ese proceso que fue el poder conocer la Fundación Traspasando Fronteras, quien fue nuestra guía en lo médico, en lo espiritual, en lo familiar, psicológico y todo lo que tuvimos que ver con la transformación de esta enfermedad y por ende la transformación de toda una familia. Bueno, Gina, es que estar aquí es un honor y se vienen muchos recuerdos a mi cabeza de todo eso tan bonito que vivimos, ¿no? Julián, un niño con 13 años con dolores frecuentes de cabeza, se le diagnostican un cáncer, el cual es operado. Un niño que fue querido todo el tiempo por su comunidad, por ser el niño de toda la familia, el más humilde, el más servicial a la comunidad. Siempre pensaba en el otro. Siempre nos llegaba sin zapatos a la casa o sin camisa o algo porque siempre lo regalaba. Trabajaba en la plaza y empiezan sus dolores de cabeza, empiezan su transformación con la enfermedad, la cual pues una mañana mi papá decide llevarlo y le descubren este cáncer. Lo operan, pero debido al mal manejo de la salud, se demoran con sus quimios y vuelve a crecer este tumor y deben de operarlo nuevamente. Un niño de 13 años, pues una cirugía doble era muy compleja en ese tiempo y demasiado riesgoso. Estamos hablando del 2012, 2013 aproximadamente. Y pasa nuestro primer milagro, porque estando con la fundación, todavía no conocíamos la fundación, pero ocurre algo y es que mi hermano pide que lo operen, así él muere en quirófano. Él muere en el quirófano, vuelve a la vida y yo antes estábamos mi papá, Álvaro Iván Ramírez, y yo en la sala acompañando ese proceso, pero nosotros, hay que decirlo, no éramos como padre e hija, nos tratábamos por los nombres,
siempre con un rencor, con rabia del uno al otro, por muchas diferencias, porque mi padre era un hombre tomador, un hombre que maltrataba muy frecuente a mi madre, a nosotros, por culpa del alcohol, un hombre bastante, con bastantes problemas. Ese día, pues, tuvimos la fortuna de que sin querer nos reunimos en la cirugía de Julián. Y es allí donde, sin pensarlo y planearlo, cada uno pidió el mismo deseo. Señor, si tú le devuelves otros 2 años a mi hermano Julián, te prometo perdonar a mi papá y llamarlo papá. Y sin querer, mi padre también había hecho la misma promesa de perdonarnos y empezar de nuevo. Nos avisan a las 6 de la tarde que mi hermano sale exitosamente de la cirugía. Salimos a comer con mi papá porque no habíamos comido nada en todo el día. Y es allí donde mi papá se pone de rodillas en un asadero. Amo el pollo asado. Entonces se pone de rodillas y me pide perdón, llorando. Y allí empieza el primer milagro. Vamos a estar unidos, papá. Tenemos que sacar a Julián adelante, empezar el proceso. Pero mi papá no lo asociaba tanto con Dios, porque mi familia no, en ese tiempo no era una familia muy creyente. Bueno, empieza el proceso de recuperación, muchas carencias, demasiadas carencias económicas dentro de mi hogar. Y mi papá empieza como a buscar ayudas de la alcaldía, de muchos lados, donde pues no consigue gran cosa. Y una persona muy especial en ese momento le habla de la Fundación Traspasando Fronteras. Mi mamá no estaba de acuerdo porque pues tenía un panorama diferente de las fundaciones y demás. Pero mi papá, como siempre, autoritario y aquí mando yo, toma la decisión, busca la fundación y empieza nuestro segundo milagro. Llegó en el 2013 a la Fundación Traspasando Fronteras, contactó a Gina, quien nos abre sus puertas. Y allí empieza la magia de toda la transformación de una familia. Julián, fascinado con la fundación, empieza a servir dentro de la fundación. Yo como hermana mayor, pues era la que estaba todo el tiempo con él en sus procesos y lo acompañaba. Allí, pues íbamos los jueves y los viernes, nos encantaba estar allí porque era ese lugar de paz, de confort. Pero hay que darle la gloria y honra a nuestro Señor, porque yo he sido una mujer de fe desde niña y siempre pedía a Dios que hubiera algo que transformara mi familia, pero no sabía cómo o cómo pedirlo. Y cuando empezamos a ver que la fundación era una fundación mariana, donde creían tan devotamente en el rosario, y empezamos a ver la transformación, primero en Julián, mi papá y yo, que éramos los que íbamos más seguido a la fundación, estábamos ahí, nos uníamos con muchas mamitas a rezar el Santo Rosario, cómo vernos que entrábamos siendo unos, hacíamos el rosario y después se nos transformaban esas cargas en ideas, en apoyo, en transformación, se descargaba uno de una manera impresionante. Empezamos con el proceso de invitar a mis hermanos, cómo los involucramos, cómo miramos que ellos vayan para que conozcan, sin decir lo que pasaba dentro de la fundación. Siempre lo pedía, pero pues mis hermanos, no. Entonces, y mi mamá, menos. La primera transformación se hizo Mamita María, real,
delante de nosotros, Gina, si te acuerdas, Sí, claro, fue algo Oscar maravilloso. Iván Ramírez. El hermano de Janet escribe cómo era tu hermano. Ok, mi hermano Oscar Iván, un chico rebelde, pues estaba en su juventud, con el cabello súper largo en la cara, con muchos piercing por toda la cara, un hombre, un niño, porque en ese tiempo pues era un joven sin horizonte, sin una visión. Y pues también hay que entender un poco que pues no habían esos padres guías, ¿no? Y la hermana mayor pues estaba un poco como en la línea de salud de su hermano, era difícil, yo tenía también 3 hijos, entonces era muy complejo ocuparme pues de todo mi hogar. Llega Oscar a la fundación un jueves, un Sí, viernes, era sí. cuando hacíamos el Santo Rosario, y él toma la decisión, después del Santo Rosario, entramos al Santo Rosario, y vino con la novia, Lina Peña, en ese tiempo su novia, hoy en día su futura esposa. Eh, entramos al Rosario, empezamos a orar y empieza a hacer unos sonidos. Wow, siempre dio como cosita, porque él hizo unos gruñidos. Pero eso no fue lo más impactante, sino cuando salimos del Santo Rosario, él tomó la decisión, se empezó a quitar sus piercing Su cara delante. era Ay, sí, diferentísima, sus ojos sus ojos brillaban. brillaban. Mamita María lo había liberado en ese rosario, donde todos éramos 30 personas y oímos cómo él se libera a través de ese rosario, sacando esos sonidos tan fuertes. Y cuando acabamos, sus ojos brillaban, era otro niño Sí. totalmente en su mirada. Y ya pues es cuando, acuérdate cuando él llega al escritorio Y y se deja quita todo. todo. Sus piercing, todos le dice a doña Gina, yo quiero cambiar, Yo quiero cambiar, quiero ser otra persona otra diferente. persona diferente. Y doña Gina le da 20.000 pesos en ese tiempo para que se fuera a peluquear. Efectivamente, un cambio Extremo. impresionante, impresionante, porque pasar de un niño sin luz en su cara a un chico muy guapo, muy lindo, Luminoso, porque total. iluminaba su cara. Entonces, ahí empieza la transformación de nuestro hogar y bueno, empezamos a buscarle trabajo. Sí. Empieza a trabajar, empieza a organizar su vida. Hoy en día, Oscar tiene su esposa, su futura esposa, 3 hijos, 3 maravillosos hijos. Es un chico muy, muy emprendedor, un chico con una visión muy hermosa y muy creyente. Un muchacho que nunca pierde la visión en nuestra creencia de Mamita María, nuestro Señor Jesús, quien fue el que hizo el milagro en su vida, y no solo eso, muchísimo Ok. más. Otra de las cosas que es importante, ¿qué pasó en tu casa cuando Uf, llegan a la fundación? Tu papá tomaba, eh, empezaba a maltratar a tu mamá. Entonces, todo el proceso que empieza a hacer la fundación a través de reorganizar la casa, con el bueno, bienestar, con... ay Dios, cuando empezamos, hay que decirlo, Papito Dios nos corrige también, mostrándonos un poco de, pues como lo decimos, con una mano el pan, con otra el rejo, pero en esto, pues las pruebas correctas, porque son pruebas que transforman. La fundación veía muchas carencias, mucho maltrato verbal, psicológico, físico dentro de nuestro hogar. Decidió hacer un proceso con Julián, con mi hermano, y pues por ende entra el bienestar y no solo acoge a Julián, sino a todos los que estábamos en la casa. Y se hace el proceso y mi hermana, que era la que en ese tiempo tenía las comodidades, queda con la custodia, de tu hermano. sí, mi hermana Lady Rocío, queda con la custodia
por un tiempo de mi hermano Julián, mientras mi mamá y mi papá o se separaban o solucionaban o qué se hacía, porque ese es también una parte fundamental de la fundación, ¿no? No solo apoyar la parte médica, sino también la estabilidad del niño dentro de su familia. Y pues en este no solo fue Julián, sino Juan Pablo, mi hermano menor, que también pues vivía en la misma casa, entonces había que empezar a vigilar eso. ¿Y qué pasó? Exacto. Después mi mamá, en el transcurso que mi hermano vivía con mi hermana, pasó nuestro segundo tercer milagro. Eh, Mi mamá acepta que la fundación vaya a la casa a orar el Santo Rosario. ¡Wow! Es impresionante porque ya se me pone. Yo creo que de todos los milagros, llenita de los que hubo en mi hogar, la transformación de mi mamá fue wow. O sea, fue lo más duro de verlo, porque era una mujer que por las circunstancias de la vida, por su esposo, por cómo la vida la había tratado a ella, y el no tener a Dios en su corazón y todo, la volvió brusca, tosca, incrédula, muchas cosas feas que ella tenía. Empezamos a orar el Santo Rosario en la habitación de mi hermano Julián en ese tiempo, y mi mamá se cae al piso y empieza la liberación de mi mamá. Una cosa que duró bastante tiempo, más o menos 15 minutos, la liberación, que fue muy fuerte. Y mi mamá empieza su limpieza espiritual. Empieza a creer porque vio cosas, sintió cosas y empieza a orar su Santo Rosario. Que hay que decirlo, mi mami, hasta su último día, porque ya pues muere de un cáncer también hace 4 meses, eh, rezando su Santo Rosario, pidiéndole con devoción a Mamita María en todo momento que le diera la fuerza, pero una muerte tan bonita porque muere descansada, como con esa luz y esa tranquilidad de que todo estuvo bien. Hay algo muy importante que a través de estos testimonios que vivimos es cómo la mamita María, que nosotros no somos unos instrumentos, pero cómo la mamita María coge las familias, las reforma, les da el amor que necesitan y nosotros no hacemos nada humanamente, simplemente en ese momento papá lindo y la mamita María es la que actúa, donde estas familias se liberan, donde estas familias se transforman y llegan a darles el amor que ellas necesitan para que se reconstruyan nuevamente. Entonces eso empieza a pasar en la mamita de Janet, donde cambia totalmente su manera de pensar, cambia su vida y la Madre del Cielo la coge de la mano, la guía hasta sus últimos días y le da la paz sobrenatural que ella necesitaba en el descanso en el espíritu. Entonces fue pues muy alentador ver esa gracia que mi Dios les concede a ellos. Cuéntame de tu papá, ¿qué pasó con tu papá en el trasfondo del alcohol? Ok. Bueno, antes de contar, pues, para que podamos entender lo que pasó con mi papá, hay que contar que Julián fue un servidor y un voluntario, a pesar de que no le servía su parte derecha, eh, de la Fundación Traspasando Fronteras, y lo amó. Hasta su último día amó ese servicio, el ayudar a otros, el que no había condiciones, el que Dios le daba la fuerza a pesar de salir de unas quimios fuertísimas, él prefería estar en la fundación y querer, entonces entran como en esa controversia con mi papá, pues de que él prefiere estar más en la fundación que con ellos. Ya en el proceso de que el bienestar les había devuelto a Julián y que todo había pasado, nosotros
seguíamos, ¿no? Estaba Lina, la futura esposa de mi hermano, Rocío, mi hermana, y yo estábamos dispuestos todo el tiempo a la fundación porque pues nos gustaba, era un ambiente de fe, de amor y tranquilidad, y el poder servirle al otro era maravilloso para nosotros, pero más que eso, también la ayuda económica. Hay que hablar un poquito de cómo transformas nuestra casa con esos sueños cumplidos. Nosotros teníamos carencias muy grandes en el hogar y la Fundación Traspasando Fronteras nos daba ese confort de tener unas buenas camas, de enseñarnos cómo tener una buena cocina sin tener tanta cosa. Empezar a tener unos hábitos alimenticios, la comida alcalina también nos cambió la vida. En ese momento aprender todo ese tema cambió nuestro hogar, poder empezar a ver nuestras vidas para que hoy en día seamos lo que somos en ese momento. Julián empieza como con la controversia con mi papá y mi papi empieza ahí porque yo consigo trabajo y Julián insistía todo el tiempo estar en la fundación y entonces mi papá lo llevaba y mi papi entra al Santo Rosario, sale llorando ese día de allá, por lo que me contaba mi hermano, que en paz descanse, él se transformó en ese Santo Rosario, llegó a la casa, quiso cambiar todo, que esto no va acá, esto es muy oscuro. Y nos reúne a toda la familia que quería empezar a unir un poco más. No fue fácil, porque las batallas, cuando nosotros estamos con el Santo Rosario y alabando y adorando a nuestro Señor, no es fácil combatirlas, pero sí Dios nos da la fuerza para derrotar a esos enemigos, ¿cierto? Total. Es fácil, más fácil llevar las cargas. Mi papá decide separarse de mi mamá después de la muerte de mi hermano, porque ven que ya definitivamente ahí no hubo nada. Mi papá se va a hacer su vida, sin olvidarse de su casa, venía seguido. Curiosamente, y esto solo es cosa divina, porque en otras familias no lo he visto. Y hoy en día sé que sí se puede. El tener a tu mamá y a tu papá separados, pero que ellos tengan otra pareja sentados en la mesa en un cumpleaños, es maravilloso. Y eso solo Claro. lo pudo hacer nuestro Señor. Porque mis papás después de ese cambio no volvieron a pelear. Sí, fue difícil porque mi papá era un hombre que venía de una familia totalmente disfuncional, por ende creció siendo un hombre machista, un hombre, pues como sabemos, con muchos dolores adentro, pero que también se convirtió en un buen padre y magnífico abuelo, porque hay que decirlo, es el magnífico abuelo consentidor, apapachador de sus nietos. Cuéntanos de todas maneras más de ti. ¿Qué pasó contigo cuando tú estuviste en todo ese proceso duro? Cuéntanos tu experiencia de la boca, de todo lo que pasó. Bueno, Gina, hay cosas que duelen un poquito más cuando tú ves que tu hermano luchó por vivir mientras tú trataste de quitarte la vida. Hace 14 años traté de quitarme la vida con una soda cáustica, el cual quemé mi boca y parte de la lengua y no hablaba. No hablaba, probablemente iba a quedar así, pero yo le pedí a Dios que me iluminara, que me diera la guía de qué quería conmigo porque no tenía un propósito. Ninguno en mi familia, de los 5 hermanos que éramos, tenía un propósito. Solo andábamos por andar, como suena feo, pero es verdad, como animalitos, así, a lo que la vida les diera. Yo ya tenía mi primer hijo cuando lo hice,
Llego a la Fundación Traspasando Fronteras después de ese proceso. Dios me devuelve el aula para contar mi testimonio. Pero ¿quién te salva? ¿Qué pasa para que tú tomes esa decisión y llegues a hacerlo? ¿Y quién te salva? O sea, ¿cómo es la gracia de Dios que con esa mano te rescata? La- Cuando me tomé la soda cáustica, muchas personas lo ven em, como que ay, ella nunca mostró señales. Ella nunca, ¿cómo se le ocurría? La persona más feliz en mi casa, Eres tú. la más fuerte. Pero llega un punto en la vida, el diablo. Yo siempre he dicho esto en mis conferencias. El diablo se hace pasar en ese momento cuando me encerré en el baño, todos los momentos malos. Cuando mi papá nos golpeaba, la falta de comida, la falta de oportunidades, todo lo malo. Y el papá de mis hijos quería irse. Entonces, como que eso fue lo que llenó la... Detonó Sí, totalmente. yo me tomé la soda cáustica porque sí quería morirme. El diablo se muestra como que no hay otra salida. No perteneces aquí. Tú no eres de aquí. Bueno, pero esto es una gracia poder, o sea, hablarlo, poder expresarlo y llevarlo a muchos jóvenes que viven estas experiencias de sentir cómo reconocer en un momento tan, tan doloroso lo que uno puede llegar a hacer. Sí, pero también cómo la mano de mi Dios te puede rescatar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién abre el baño? ¿Con quién te rescata? Bueno, me tomó la soda cáustica, se me olvidó que existía mi hijo porque así fue. Durante 6 meses nunca pensé que tuviera un hijo. Entra el papá de mis hijos, rompe una puerta que es de hierro, o sea, como nunca, la gracia del Señor, yo digo que eso fue. La rompió, entró por mí, eh, me sacó en una bicicleta, como a la 1 de la mañana. Me lleva al hospital, eh, del hospital me mandan para la Samaritana y en la Samaritana vivo un proceso muy duro porque pues una persona que se ha quitado la vida es tratada un poco Duro. duro. Me sentía como la basurita, como... Y allí Dios, yo pensé que Dios ya me aborrecía. Yo ni siquiera podía mencionarlo porque yo de niña siempre supe que Dios aborrecía esas cosas, el quitarse la vida. Y yo dije, no, Dios no me va a perdonar. Y Dios puso a un hombre que le habían quitado a su hijo en una riña y él se tomó de todo. Estaba ya en sus últimas. Y el Señor me dice que si yo había tratado de quitarme la vida, ahora debía luchar por vivirla, porque si algo grande estaba para mí. Yo tenía cerrada la boca, trato de abrirla a las malas, pido una sopa y empiezan a quitarme porque se dan cuenta que estaba completa por dentro. Ahí empieza mi lucha espiritual porque yo digo, ¿qué hago? ¿Será que Dios sí me ayuda? ¿Será que esto es una señal? ¿Será que...? Y empiezo a pelear con el yo interior entre la fe y el ser humano. Entonces, empiezo como con eso, ¿será que esto es de parte de Dios? ¿Será que todavía me quieres? ¿Será que todavía tengo derecho? Y empecé a creer, yo decía, Señor, si tú me dejaste viva, algo debe pasar. Duré un año sin hablar. Salí de ahí y cada día que tenía que coger el Transmilenio para llegar a la Samaritana, siempre pasaba algo.
salvé más o menos 7 chicos jóvenes sin hablar. El que más me marcó fue el chico de las esquinas, porque yo no hablaba, él se iba a tirar del puente, no sabía cómo hacerlo, y fue cuando yo pedí y clamé. Dije, Señor, si tú me tienes para dar testimonio, dame mi voz. Y te prometo que mi vida solo servirá a ti. Ahí empecé yo a esa lucha. Efectivamente el chico se salvó y la historia de él, el cambio de él y la esposa, porque hoy en día ya son casados, fue muy lindo porque él se iba a quitar la vida porque se volaron de la familia, llegaron a Chía, él estaba sin trabajo, la chica embarazada de alto riesgo, estaba desesperado, debía riendo, no tenían comida, ya no podía más. Y mi Dios te puso esa misión ese día. Esa misión, Dios mío. Llegamos a... Yo la abracé, le hice con la mano que me esperara y él me decía, ¿no puedes hablar? Y yo, no. Y él me decía, ¿pero por qué quieres hablarme? No me conoces. Entonces yo le hacía como, dame 5 minutos. El chico pasa el puente porque ya estaba para botarse. Pasa, nos sentamos en una cafetería ahí en esas esquinas, me cuenta su historia y yo le pregunto en concreto, porque yo usaba una libreta, le digo, ¿quién te asegura que te mueres? Yo lo intenté Claro. y sigo viva. Y si quedas parapléjico, y si quedas mal y te vuelves una carga para tu esposa o tu mujer, ¿has pensado en eso? Y él se pone a llorar. Y yo digo, Señora, ayúdame porque no sé qué hacer, qué decirle. Sí, o sea, se Claro. pasan muchas cosas por tu cabeza de cómo ayudar. No piensas en ti en ese momento, ¿por qué no hablo? No, piensas en él, cómo lo ayudo. Y bueno, ya le buscamos, mi papá lo llevó un tiempo a trabajar con él, ya después le buscamos en la rusa, no, el chino, súper O pilo. sea, empezó tu misión ahí de poder ayudar a personas que han Sí, pasado cosas muy parecidas a las que tú viviste. sí, Eh, bueno, Yané, otra cosa que es importante dentro de nuestro podcast es Julián muere. Julián muere, pero él deja una gran huella tanto en su comunidad, ¿sí? Como en la vida de sus hermanos, donde trasciende, que está vivo todavía en medio de ustedes. sí. Y hoy en día ustedes como familia, eh, ¿cuál cree que fueron todos esos pasos que ustedes empezaron a tener para ser hoy en día esa familia unida, esa familia con amor, de entender toda esa prueba que pasaron, que valió la pena, ¿sí? Que si no hubiera pasado o no hubiera llegado esa enfermedad de Julián y todo ese proceso que ustedes vivieron espiritualmente, no se hubieran transformado, no hubiera llegado realmente mi Dios a la familia de ustedes. Y empezar a encontrar que cada uno empezó a encontrar un camino. Entonces, cuéntanos de tu familia, de tus hijos, de cómo hoy en día es tu familia de papá, hermanos. Cuéntanos un poquito respecto a eso. Bueno, pues la mejor prueba fue el día del entierro, ¿no? De Julián. Qué cantidad de gente. Cabalgata, hubo de todo. O sea, pero más que todo eso, fue tus palabras en la iglesia. Mucha gente recuerda tus palabras. Ese día ninguno teníamos el valor porque se nos había ido el ser más lindo del hogar, el más noble, el más tierno, el más generoso, el más todo. Pero con tus palabras consolaste y transformaste el ambiente de todos en esa iglesia. Eso hay que decirlo porque mucha gente, mi familia, mis tíos, todos lo sentimos. Dios te usó a ti y mamita María para que nos consolaras, para saber que Él estaba bien y que Él había sido un ángel en esta tierra. Un ángel. Julián hizo su primera comunión con la fundación. Mis hijos se bautizaron con la fundación en ese proceso. Y cuando él murió, todos pensarían que ahí se acaba todo, ¿cierto? Pues no, porque ahí es cuando hacemos como ese promesa o ese amor de continuar con los procesos,
de vivir esas experiencias y de continuar lo que Julián había hecho. Si Julián con medio cuerpo servía a la fundación y cuando estaba en el cancerológico ayudaba a todo el mundo y era, mejor dicho, más activo, porque nosotros que estábamos bien, que Dios a mí me dio mi voz otra vez, ¿por qué no? Entonces continuamos con la fundación, pero ya no como pacientes, no, ya no como, ¿cómo lo decimos? Como Sí, como beneficiados de ese momento. beneficiario, sí, sino como esos voluntarios que quieren continuar el proceso de Julián. A raíz de ese proceso, pues vinculamos a mis hijos, mis 3 hijos, que hoy en día son mi motor, son mi todo. Julián, mi hijo menor, fue anunciado por mi hermano Julián, porque yo ya estaba ligada de trompas. Y Julián en el cancerológico en sus últimos días me cogía la barriga y me decía que ese niño me iba a cambiar la vida. Y él me amaba mucho, nos amaba a todos, pero él decía que el amor que yo le había dado por no tratarlo como un niño enfermo, sino vámonos, hagamos esto, lo otro, eso lo hacía vivo a él. Entonces, eso llega a transformar mi propia vida, la de mi familia, porque si él echó ganas, nosotros también. Nosotros continuamos porque con la enfermedad de Julián y con la llegada de la fundación entendimos que solo si estamos unidos se hace más fuerza. Y esa fuerza tiene que ser con mente, cuerpo y espíritu. No podemos pelear solo con el cuerpo. Y no podemos pelear solo con la mente, ni solo con la fe. Cuando nosotros decimos creer, hay que ponerle fe, corazón y actos, porque Dios te manda a que te sacrifiques, a que luches, ¿cierto? Pero en Él. ¿Y qué más que la ayuda de nuestra mamita María? Yo creo que nosotros, bueno, yo sigo con mi rosario y se ha visto, o sea, se ve que llega la enfermedad o llega cualquier cosa y ahí luchamos. Mi papá casi todos los días va a la casa, está muy pendiente, un abuelo maravilloso, que mis hijos dicen, al contarle la historia, no creen que ese abuelo había sido lo que fue, al contar hoy en día, ¿no? Sí. O que la abuela fue como la contábamos anteriormente, a ver la abuela que ellos conocieron, una abuela amorosa, tranquila, con fe, se peleó hasta su último minuto, nunca se quejó en su agonía, pedía fuerza. ¿Y tu Todo el tiempo. hermana, Mi la hermano, mayor? ok, Rocío, bueno, ya les conté de Oscar, se va a casar, tiene sus 3 hijos, súper bien. Lady Rocío pudo salir de un hogar disfuncional, como tratando de repetir esa cadena generacional de maltrato físico, psicológico y espiritual. Y ella se separa y empieza una vida muy maravillosa. Está soltera, tranquila, vive con sus 2 hijos, trabaja en un colegio mariano, María Auxiliadora, una mujer guerrera que hoy en día pues se le ve su vida transformada. Juan Pablo, que es el más pequeño, el Cuba, súper transformado porque fue el niño que como el que estuvo más abandonadito por la enfermedad de mi hermano. Nos enfocamos en Julián, pero dejamos como el chiquitín. Entonces él creció como con ese dolor ahí. Claro. Pero en algún momento de su vida él entendió que ese amor lo necesitaba Julián, pero que después lo cojo yo. Me tocó, dejó el colegio, me tocó venir a buscarla a San María a las 10 de la noche y con una correa en mano, pues como indicarle, tú eres un niño, tienes que seguir y porque mi mamá y papá no estén contigo, pues tú tienes que seguir. Mi hermano hoy en día, el más acomodado de todos, el más juicioso, no toma, no fuma, tiene su moto, tiene ahorita su pareja, tiene 20 años, ya tiene toda su vida como organizada y un niño que nunca lo vas a ver quejándote,
Maravilloso. Nunca. Él es el que, venga, hagamos esto. En la enfermedad de mi mamá había momentos de De baja, bajones, sí. sí, y él era, no, echémosle ganas, yo pongo para eso, no, pero no piensen así. Entonces, él es como ese motorcito Sí, sí. del hogar. Y así Entonces, empezó, digamos, como toda la organización de toda tu sí, familia, todo, la conversión de todos tus hermanos, todo. la muerte de tu mamá los lleva a purificarse más a ustedes y más Sí, unión, ¿sí? sí. Y también podemos entender que toda esta mano de pruebas que ha tenido la familia Ramírez Rodríguez ha sido un ejemplo, ¿sí? Para muchas personas que los conocieron de una forma y hoy están transformados totalmente. Para Traspasando Fronteras es una gracia de Dios ver que esa transformación que nosotros vivimos con nuestra hija, esa transformación y sufrimiento que tuvimos, valió la pena grandemente porque empezamos a mirar que toda esta gracia divina empieza a pasar a esas familias. El poder llevar esta mano guía, donde podemos llevar a estas familias a entender que la enfermedad es una transformación, que sí hay posibilidad de salir adelante, que es mentalmente lo que nos tenemos que reeducar, empezar a mirar con otra visión la vida y poder entender que nos volvimos una familia a nivel nacional, porque son muchas familias que pasan esto, que hay muchos testimonios donde las conectamos para que se conozcan, para que unas les lleven el aliento a las otras. Y ellos también eligen volverse voluntarios, volver desde la gracia de poder servir para poder llevar a otros que el sufrimiento nos santifica, que el sufrimiento nos purifica y nos hace personas maravillosas. Janet, de todas maneras, para nosotros es maravilloso. ¿Qué quieres tú darle este mensaje a todo este equipo de Traspasando Fronteras, que es todo un equipo de voluntariado, equipo de profesionales que hacen que esta obra funcione, dando sus espacios, su tiempo, teniendo a mi Dios en su corazón? Y los que no llegan, esto es una casa laica de servicio, donde realmente mi Dios nos ordena en nuestra vida, nos ordena en nuestro trabajo, en que ponemos unas prioridades, que primero es Dios, la familia y después el trabajo. Cuando reorganizamos nuestra vida así, todo empieza a cambiar. Entonces, dale un mensaje a Traspasando Fronteras, a todo ese equipo que hace posible que esta obra funcione. Uy, bueno, mi fundación maravillosa. Ustedes saben que ustedes son el mejor instrumento que Dios escogió para todos nosotros como familias. ¿Qué les puedo decir? Nunca, nunca desfallezcan, porque ustedes son el pilar para cada una de esas familias, porque no son solamente los integrantes, son todas las familias, dentro y fuera de Colombia, porque hoy en día nos escuchan en otros países, muchos conocen de esta fundación y sé que ese granito de arena es fundamental para nosotros acá en la fundación. Amor eterno, mil y mil gracias siempre, se los he dicho a ellos todo el tiempo, viven en mi corazón, en mis oraciones, para que continuemos con este legado. No es fácil, pero cuando estamos con nuestro Señor y Mamita María, siempre va a haber un camino, siempre. Y bueno, a todos los que nos escuchan el día de hoy, invitarlos porque solo necesitas de oración para que Dios se ponga en tu corazón de que debes de ayudar. Un granito de arena, aunque no te lo imagines, es fundamental para cada una de estas familias. Así que investiguen, vengan, acérquense, donen, apóyennos, sean voluntarios. A veces que pensamos que solo el dinero cuenta. No, nosotros con nuestros apoyos, nuestras ayudas, nuestros conocimientos, podemos venir a apoyar la Fundación Traspasando Fronteras.
Bueno, agradecemos enormemente este mensaje. Yo les comento que para nosotros este podcast es seguir preservando vidas y purificando almas, es seguir tocando corazones en servicio, familias en cambios, y damos gracias realmente a que este testimonio toque muchos corazones, muchas personas que están pasando esos procesos y no ven ese aliento, no ven esa luz de que sí se puede. Los queremos mucho, los llevamos en el corazón, esperamos que nos sigan siguiendo en nuestros podcasts. Gracias.